One Radio. ...107.3 FM. One Radio FM. The future is now. One News, con Mauricio Laciar. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Fernández de Dignidad Ciudadana, miembro también de la Unión Industrial de la provincia de San Juan. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy buen día. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto conversar contigo en esta mañana. El gusto es nuestro. Gustavo, ayer nosotros charlábamos con Nito Falcón, el presidente de la Unión Cívica Radical, para el armado electoral que se viene, es el 14 del mes próximo y después la presentación de candidatos y demás, falta un tiempo, pero él decía que Marcelo Rego no es el líder natural del espacio con vos y que en definitiva en esta elección nacional lo que va a pesar es Juntos por el Cambio y no el Frente con vos. Y queríamos saber su opinión como miembro también de este espacio. A ver, no escuché la nota a Falcón. De todas maneras, creo que es evidente que la figura principal del Frente, por el lugar que ocupa como diputado nacional y por la última elección que hizo, es Marcelo Rego. Pero en algún punto sí, también es cierto, esta elección es una elección nacional. Acá lo que va a primar es buscar mantener equilibrios en el Congreso Nacional. Y en tal sentido creo que es claro que a nivel, en este orden es el Frente Juntos por el Cambio, que incluso seguramente será el nombre que tomará el Frente en San Juan, lo que va a traccionar, pero no podemos negar la importancia que tienen no solo Marcelo, sino también otros dirigentes que están en gestión, como es el caso de Fabián Martín, intendente de Rivadavia, y otros dirigentes también de otros partidos que conforman el Frente Juntos por el Cambio en San Juan. Así que me parece a mí que es un tema que no reviste mayor importancia en este caso, ¿no? Bien, ahora esta importancia que usted dice que tiene Marcelo Rego por lo que representa, siendo diputado nacional, por haber sido quizás el dirigente que más votos sacó en la última elección desde la oposición, ¿le da un plus, le da una ventaja o le da mayor peso a la hora de definir candidatos? No es, si nosotros de alguna manera somos nuevos en el Frente, nos hemos reintegrado, estamos trabajando desde hace algunos meses en esta mesa política. Personalmente lo que he advertido es una voluntad sí de buscar consensos, pero de ninguna manera cerrar la puerta a la posibilidad de una interna, de una PASO, tal cual lo prescribe la misma ley electoral, que permita que si no hay una lista de consenso puedan los distintos dirigentes y partidos presentar sus candidatos para dirimirlo a través de una interna. De hecho, a la hora de sumarse Dignidad Ciudadana fue también una garantía de alguna manera que se estableció dentro del Frente. No estoy yo advirtiendo una voluntad de hacer pesar una lapicera para elegir un candidato. Sí hay una idea de muchos de tratar de buscar un consenso, y si ese consenso en una lista de unidad no se encuentra, que se pueda dirimir a través de una PASO razonable, porque tampoco aquí lo que se busca es que existan tantas listas como partidos integran el Frente, ¿no? Tampoco eso sería muy sano para la ciudadanía, ¿no? En eso los dirigentes y cada uno de los partidos integrantes tenemos que tener la suficiente también madurez de proponerle a la ciudadanía algo razonable. Cuando habla de que no tienen que haber demasiadas listas, ¿cuántas listas cree usted que podría contener a todos los sectores que hoy integran el Frente? A ver, yo creo que 2 a 3 listas es un número bastante razonable, llegado el caso que no haya una lista de consenso. Es bastante difícil también, entendamos, son en estos momentos
hay 5 fuerzas políticas, se está conversando también con otros sectores para sumarlos al frente, para ampliarlo, y solamente se elige 3 diputados, nada más. Entonces, lograr una lista de unidad no es algo sencillo, no es la vocación del frente, insisto, y es lo que nosotros hemos advertido, imponer por la fuerza candidatos. Y en ese sentido creo que 2 o 3 listas me parece un número que puede ser bastante razonable y que puede ser un número que puede contener a gran parte de los dirigentes que puedan tener aspiraciones de ser electos. Y en cuanto a las aspiraciones, ¿qué es lo que espera, a qué aspira Dignidad Ciudadana? Nuestro principal objetivo al sumarnos al frente es consolidar una oposición que en esta elección, que es nacional, contribuya, como decía recién, a mantener equilibrios en el Congreso y poner límite a los avances que el kirchnerismo está teniendo sobre las instituciones básicas del país, sobre la justicia, las intromisiones en la economía. Entonces, fundamentalmente hay una cuestión de principios que hemos encontrado mucha contención y mucha coincidencia en esto, porque entendemos que no tenemos que evitar la dispersión, pero evitarla en un marco también de acuerdos, de consensos y de tener referentes e ideas comunes, no juntarse por juntarse, porque simplemente hay que tratar de ganar la elección o sacar la mayor cantidad de votos, sino que esa unidad esté basada en ideas, esté basada en un proyecto, y esa es nuestra principal aspiración. Por supuesto que quienes estamos en la política porque entendemos que tenemos también capacidades para aportar, y si las circunstancias se dan y existe la posibilidad de sumar a algún dirigente de nuestro espacio en alguna de las listas, claramente que estamos trabajando también para eso, ¿no? Con estas prioridades es difícil que los partidos que integran Consenso y Chigualasto se sumen al de ustedes, en esto de tener miradas nacionales similares, porque hay que contarle un poco a la gente también que muchos de estos dirigentes que hoy están pidiendo volver a integrar este espacio, en algún momento lo dejaron porque no coincidían, por ejemplo, con Macri. Bueno, es difícil, no es imposible, pero claramente que son temas esenciales. Es decir, también recordemos a la audiencia que hay dirigentes de algunos de estos partidos que son funcionarios nacionales en la provincia de San Juan. Es decir, mayor aún es esta contradicción. Hay algunos, y concretamente aquí a lo que nos estamos refiriendo, es que la mayoría de los integrantes de este espacio han estado referenciados con el labañismo. Entendemos que Labaña y su espacio ha sido un espacio extremadamente funcional al kirchnerismo, que ha acompañado al kirchnerismo en decisiones y votaciones claves que le hacen mucho daño a las instituciones del país. Y bueno, también hemos escuchado algún arrepentimiento de algunos de estos dirigentes por haber acompañado a Labaña. Habrá que ir viendo cómo se desenvuelven las cosas, pero junto con esto, insisto, el hecho de tener dirigentes de estos espacios como funcionarios nacionales también es otro obstáculo, y claramente quienes formen parte de Juntos por el Cambio San Juan tienen que tener alguna referencia en los muchísimos y muy buenos dirigentes que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional. Porque de otra manera vamos a ir juntos en esta elección y luego en el 2023, cuando tengamos que ir también para trabajar y proponerle a San Juan una alternativa de gobierno en San Juan, vamos a tener diferencias de alineamientos en el orden nacional y también en estrategias de desarrollo para San Juan. Hay otro tema no menos importante para la provincia, que es la posición que tenemos cada uno frente a la minería. Es decir, hay grupos y dirigentes que son manifiestamente antimineros, es decir, hay dificultades, yo insisto, no lo calificaría como imposible, al menos con algunos de ellos, pero habrá que esperar, todavía faltan más de 20 días para el cierre de los frentes y habrá que esperar entonces a esa fecha. Usted cuando hace referencia a que hay funcionarios nacionales del otro espacio, y en este caso haciendo referencia a Pelú, que es el titular del ENACON,
él dice que ese lugar que ocupa hoy en el ENACON es porque le pertenece a la tercera minoría. No significa que sea oficialista. Bueno, que nos comente cuál es el espacio que ocupa la segunda minoría, y ustedes seguramente han conversado con Enzo Cornejo, presidente del PRO, y él muy bien explica, porque ha estado en el ACON, que el cargo que ocupa en este caso Pelú, que es el mismo espacio, el mismo lugar que ocupaba Enzo Cornejo en la gestión anterior. Me parece que digamos, que en eso, digamos, somos todos grandes y sabemos cómo funcionan estas cosas. Claramente no es un lugar que se ha conseguido a través de la minoría, que por otra parte, en todo caso, le hubiese correspondido a algún otro espacio en la provincia de San Juan y no estrictamente a Pelú. Bien, lo cambio por un momento, digo, de la faceta política a la empresaria, como dirigente de la Unión Industrial. Es decir, ¿qué cree que puede llegar a pasar desde el punto de vista industrial, económico, bueno, para las empresas locales en este segundo semestre? A ver, claramente lo que estamos viendo en estos próximos meses son estadísticas que mejoran los números del año pasado. Es decir, si nos vamos a guiar por las estadísticas, vamos a ver meses que van a presentarse como mejores que el año anterior. Lo que inmediatamente tenemos que recordar es que el año anterior, en los meses de abril, mayo, junio, la actividad estuvo cerrada en una gran proporción dentro de la actividad industrial. De manera que eso no tenemos que dejar confundirnos con esa situación. Y lo que yo advierto es que vamos a tener, se están viendo situaciones donde esta recuperación estadística que yo mencionaba recién empieza a tener cierto amesetamiento. Es indudable que la pérdida del poder adquisitivo de la gente está impactando en el consumo. Es indudable también que la inflación carcome las expectativas de las empresas a la hora de tomar decisiones en materia de inversión y generación de puestos de trabajo. Y eso sin duda que creo que nos va a colocar en un segundo semestre. Si le sumamos también el profundo déficit fiscal que va a tener el gobierno por un gasto público que parece incontrolable en el orden nacional, genera muchas presiones en la economía que no creo que nos permitan transitar un segundo semestre cómodo en materia económica. De manera que hay que estar preparados para una crisis que seguramente puede profundizarse en los próximos meses, lamentablemente, ¿no? El tema de que existan elecciones, la otra vez leía que cada vez que hay elecciones en la Argentina la economía crece. ¿Puede mejorar en algo este panorama que usted dice, o lamentablemente por la pandemia y porque es una cuestión que ya la venimos arrastrando desde hace mucho, la verdad que hay que pensar en sobrevivir y no en otra cuestión más allá de eso? A ver, es una lectura que es válida para los años previos. En esta oportunidad el gobierno se enfrenta a una elección. Generalmente la inversión pública, el gasto público suele aumentar en épocas de elecciones y eso genera algún efecto de reactivación en la economía, que es lo que se ha visto en años anteriores. Lo que ocurre en esta oportunidad es que el Estado, primero, no tiene acceso al crédito para financiar sus gastos. Segundo, la emisión monetaria que viene realizando tiene ya límites importantes, y eso se muestra en los niveles de inflación que tenemos. Y a ver, insisto, estadísticamente vamos a ver una economía que ha crecido en relación al 2020, eso va a ser así, pero eso, digamos, no significa que la economía esté gozando de buena salud, porque ni siquiera estamos recuperando los niveles del año 2019, que eran niveles ya de por sí de crisis. Entonces, pensémoslo en términos de empleo. En los últimos 10 años, vamos al caso de San Juan. San Juan ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo registrados, Mauricio. Sí.
Y eso que pasa en San Juan ha pasado pasa en todo el país desde el 2017, porque a ver, esta crisis no solamente es de la pandemia, esta crisis también viene no solo del gobierno anterior de Macri, sino también trae arrastre de los gobiernos kirchneristas anteriores. Desde el 2017 a la fecha se han perdido en el país más de 300.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Es decir, esos son los números que tenemos que mirar, porque sin trabajo no hay forma posible de salir de la pobreza. Bien, la gente, y esto creo que seguramente va a haber un poco de política y del empresario, ¿no?, al contestar, pero la gente festeja y en general termina siendo tapa de diarios, comentarios en los diferentes noticieros de las diferentes ayudas que va a dar el gobierno o que da el gobierno. Por ejemplo, se ha filtrado y que se va a anunciar en las próximas horas el tema de el bono para jubilados, pensionados, de 1.500 pesos a pagar creo que en julio y agosto. Y la verdad que la gente celebra, ¿no?, que se les entregue plata, y ahora después se termina quejando porque claro, esa plata de algún lado hay que sacarla, uno larga la maquinita, produce inflación y es un círculo en el que no salimos nunca. Es decir, quizás el gobierno debería, en vez de darle esa plata al que consume, dárselo al que ofrece para que genere más puestos de trabajo y, en definitiva, sí, generar este círculo virtuoso del que nunca podemos llegar a alcanzar. A ver, indudablemente que en la situación en la que se encuentra el país y con el nivel de pobreza y crisis social, es necesario diseñar esquemas de contención. Pero diseñar esos esquemas de contención que implican de alguna manera subsidiar la canasta de alimentos de un sector importante de la población, diseñar esquemas de contención sin tener un plan que nos ayude a salir de la crisis económica en la que nos encontramos, sin duda que nos sirve, y lo que yo creo aquí es que esto forma sí parte de un plan, que es un plan de aumentar el clientelismo y aumentar la dependencia de distintos sectores de la población respecto de quien ostenta el poder de turno. Y esto creo que es lo nocivo, y esto creo que le resta libertad a la ciudadanía, y esto sí me parece que termina siendo grave, porque vamos a terminar todos transformándonos en rehenes, y no solamente las personas de bajos recursos que necesitan dinero para llegar a fin de mes, o ni siquiera para llegar a fin de mes, para completar un esquema mínimo de nutrición. También el empresario, que está agobiado por impuestos descomunales, termina siendo rehén del Estado, persiguiendo aquel o este subsidio que le permita recuperar parte de esos excesivos impuestos que tiene que tributar. Entonces, estos esquemas de subsidios que se generalizan, indudablemente que son nocivos, indudablemente que son muy, muy malos, pero para salir de ellos se requiere voluntad política y también voluntad de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Aquí está claramente la clave de la salida. Sin un acuerdo político amplio que nos permita entender que este no es el camino, indudablemente que va a seguir siendo muy difícil poder torcer este rumbo que el país va tomando peligrosamente. Hoy complicado, ¿no?, poder hacer que todos los actores políticos, incluso los sindicatos y demás, acepten esto que usted dice de sacar subsidios, de profundizar quizás un esquema que genere trabajo y no dependencia del Estado. Hoy está complicadísimo eso. Bueno, pero es que tampoco se trata de proponer un esquema que implique de manera drástica eliminar sistemas de contención o subsidios que contengan ciertas situaciones. Creo que aquí lo que tenemos que tener es una mirada inteligente, ofrecerle también al mundo una perspectiva razonable para Argentina. Argentina tiene sectores que ofrecen oportunidades enormes de inversión. Pensemos aquí en San Juan en la minería, pero también pensemos en las energías renovables, pensemos en la agroindustria, pensemos en algunos sectores de nuevas tecnologías.
Es decir, la capacidad de generación de inversión rápida y de generación de puestos de trabajo en el corto plazo que tiene Argentina es fenomenal. Hoy el mundo, Argentina tiene cosas que el mundo va a demandar. El mundo necesita para la transformación digital y la revolución del cambio hacia energías renovables, necesita litio para que las baterías acumulen energía y necesita cobre para que esa energía pueda ser transmitida. Bueno, Argentina tiene de las mayores reservas de litio y de cobre, el cobre aquí en San Juan. Digo, por citar algunos ejemplos, estas actividades, en la medida en que ofrezcamos certidumbre económica, seriedad, moderación, rápidamente son capaces de generar inversiones. San Juan mismo tiene un proyecto como José María, que tiene una inversión inicial calculada de más de 3.000 millones de dólares, que si nosotros somos capaces de ofrecerle a los inversores condiciones de estabilidad y de certeza, esa inversión va a llegar. Ahora, si no resolvemos los problemas que hay en materia cambiaria, el desdoblamiento de hecho que existe en el mercado de cambio, si no resolvemos el tema de el giro de utilidades que tienen prohibidas muchas empresas, si no resolvemos esas cosas, la inversión no va a llegar. Es decir, oportunidades son las que sobran, capacidad de atraer inversiones, porque hay sectores potencialmente dinámicos, tenemos. Es una decisión política, sin duda. Bien. Gustavo, como siempre, le agradecemos el ratito. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo por este espacio, Mauricio, y a disposición para cualquier otra oportunidad. Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, hablando de política, de los dichos de Nito Falcón, de Marcelo Rego, de cómo se va a armar el esquema opositor para encarar las elecciones, pero además desde su punto de vista empresarial, como miembro de la Unión Industrial, lo que se viene en materia económica para el segundo semestre del año. The future is now.